Otra peli y nos vamos, episodio 12. Hola a todos los cinéfilos que nos siguen en este nuevo episodio de Otra peli y nos vamos. El podcast donde hablamos, reímos y criticamos el cine, las series, los cómics y le damos un vistazo a todo lo que nos marcó. Sin olvidar también lo que se está viendo actualmente. Por aquí les habla su amigo Carlos. Y por aquí les habla su amigo José. Y en esta oportunidad vamos a hablar de Tron de 1982, un antes y un después del CGI. Pero antes de empezar, les recuerdo que pueden escribirnos a otrapelinosvamos.com/contacto, suscribirse a nuestras cuentas de Spotify y YouTube y dejar también allí sus comentarios. Pero antes de pasar con el tema central, vamos a repasar algo de lo que hemos visto en estos últimos 7 días, Carlos. Cuéntame, ¿qué has tenido la oportunidad de ver? Bueno, he visto varias cosas, pero hoy quería comentar una película que vi y me encantó. Se llama Oso Vicioso, una película de humor negro, con mucha sangre, muchos accidentes y muchas situaciones bizarras. La recomiendo totalmente. No es una película de culto, no es una película que vaya a dejar una huella en ustedes, pero sé que se van a pasar un rato muy divertido y van a disfrutarla. A todos aquellos que les gusta el humor negro y que les gusta todas esas situaciones en el cine donde haya muchos accidentes, golpes, sangre, brazos volando, piernas volando, sé que les va a encantar. La recomiendo 100%. Van a pasar un muy buen rato. ¿Y tú, José Manuel, qué más has visto? Casualmente tengo esa película pendiente por ver. Bueno, por mi parte, ya que íbamos a hacer el análisis de Tron, aproveché y vi la última película estrenada el año pasado, Tron Ares, que la tenía allí pendiente y bueno, aproveché, la vi y pude sacar allí conclusiones, pero bueno, de esa película hablaremos en otra oportunidad. Con tu amigo Jared Leto. Correcto, con mi amigo Jared Leto. Ya, ya, ya. Vale. Vamos a hablar ahora ya con lo que es el tema de la semana. Carlos, esta semana nos toca hablar de Tron, una película que nos introduce en la historia de Kevin Flynn, una especie de Steve Jobs de los 80, un programador y hacker que es digitalizado y transportado al interior de un sistema informático. Y dentro de este mundo virtual, los programas tienen forma humana y viven bajo el control de un sistema autoritario llamado Control Maestro. Este amigo Flynn, junto a otros programas rebeldes, dentro de los que se incluye a Tron, que es el nombre que se le da a la película, intentará derrocar a este control maestro. Y pues tenemos aquí una lucha que mezcla tecnología, filosofía y por supuesto videojuegos. ¿Quién es el director de esta película? Pues el director de esta película es Steven Lisberger, es un cineasta que venía un poco del mundo de la animación, que fue el creador directo de lo que es la historia de Tron, de su mundo, fue el que dirigió esta película y básicamente creo que le puso muchas energías, incluso también estuvo en la silla del director en la película Tron Legacy del 2010, pero que más allá de lo que es esta película, realmente no se consigue información de él, ¿no? Es prácticamente su único trabajo, esta película o este universo de Tron. Sí, esta es como su obra maestra y la obra que ha defendido desde el inicio, ¿no? Que, bueno, al inicio, cuando estaba intentando llevar a cabo Tron, eh, intentó con muchas productoras y siempre encontraba una puerta cerrada, ¿no? Hasta que por fin logró tener el apoyo de Disney y lograr adelante esta historia que, bueno, entiendo yo que es como su gran y única obra maestra, ¿no? Sí, fíjate que una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención es que haya sido Disney la que haya puesto a este director, le haya dado la oportunidad de hacer esta película, porque claro, Disney, recordemos que desde siempre, bueno, aunque en los últimos años ha cambiado algo, pero siempre ha sido prácticamente sinónimo
entretenimiento familiar, ¿no? Y aunque incluso en los 70 y los 80 Disney tuvo unos años donde producciones live action eran bastante mediocres, porque hay poco recordable incluso a nivel de animación, no terminó repuntando sino hasta lo que fue el estreno de La Sirenita. Digamos que fue una apuesta que hizo, que ya veremos si salió bien o no, pero creo que dentro de ese hoyo negro en el que estaba Disney en estos años, fue una apuesta que, aunque no tuvo a lo mejor tanto éxito, sirvió como trampolín para prácticamente muchas películas que Sí, hoy día son referentes. sí, 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 sí. Bueno, a ver, entendamos que esta película, ellos bueno, desde la productora o desde Disney, la veían como un salvavidas, ¿no? Porque estaban pasando, como en muchas otras épocas, por una gran crisis económica dentro del estudio. Incluso ellos llegaban a pensar que esta película podía ser su propia Star Wars, su universo de Star Wars, ¿no? Para hacer competencia un poco frente a esta franquicia que se había robado, bueno, los cines de todo el mundo, ¿no? Y los espectadores. Bueno, ya veremos si funcionó o no, pero bueno, yo creo que esta fue una de las grandes razones por las que Disney se arriesgó y apostó por esta película, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre los actores, que tenemos acá un reparto bastante reducido y Sí. prácticamente una sola figura que se mantuvo en el estrellato. En el papel protagónico tenemos a Jeff Bridges en su papel icónico de Kevin Flynn, Ujú. un actor que venía haciendo grandes películas, ya había sido nominado al Oscar y que lo ganaría muchos años después por una película muy recordada que se llama Crazy Heart del año 2009. Como te digo, un Jeff Bridges que también trabajó o había trabajado en la película de King Kong del 76 y de que también tiene una película muy icónica en los 80 que es Starman. Ujú. Y básicamente es un actor que es más que un actor, yo diría un artista, porque recordemos que él es, además es músico, productor, fotógrafo, dibujante, narrador, o sea, es muy polivalente. Y es un actor que básicamente se supo labrar una carrera no a base de películas de acción como muchos contemporáneos de él en Sí. su época, Que es- sino más que todo buscando lo que era en sí la actuación pura, ¿no? De esos actores icónicos de los años 30, 40 y 50. a ver, que era la opción que la mayoría de los actores de esa época tenían, y aparte bueno, que él tenía todas las características para poder encasillarse en muchos papeles de esos, ¿no? Pero bueno, no, en fin, no era lo que él buscaba, ¿no? No era lo que él buscaba. Bien, por otro lado tenemos a Bruce Boxleiter, que es el que hace el papel de Alan, que en el mundo digital es Tron, ¿no? Que al final es Sí. el nombre de la película, pero bueno, realmente él allí no es el protagonista. Y por último tenemos a la actriz Cindy Morgan en su papel de Laura como humana o Yori como ente digital. Es bueno hacer referencia de que estos dos actores, que son básicamente junto con Jeff Bridges los que mantienen la película, que son actores que no tuvieron realmente nunca una repercusión mayor en Hollywood, muy pocos trabajos que se pueden conseguir de ellos, básicamente anecdóticos, y se les recuerda principalmente es por esta película. Pero yo considero que ya el hecho de haber llevado adelante esta película, de haber apostado en ella, ya es un legado bastante bueno que han dejado, ¿no? Pero bueno, entremos un poco a conversar ya a lo que nos interesa, la película, José Manuel. Cuéntame, ¿qué te parecieron las primeras escenas? Bueno, la película, creo que las primeras escenas es básicamente un preludio de lo que va a ser la constante del resto de la película, porque nos muestra es un mundo en dos niveles, ¿no? Una narrativa que está en dos niveles. Por un lado tenemos un mundo real y corporativo, donde está esta figura de la compañía Encom, que es alrededor de donde gira esta tecnología de computadoras
que nos muestra, pero por el otro lado tenemos un mundo digital, que es Ujú. donde ocurre la mayor parte de la acción, ¿no? Sí. Entonces, es como que tenemos estos dos niveles y donde casualmente la persona en el mundo real, al tener su alter ego o su programa digitalizado, por así decirlo, pues también tiene su mismo avatar, ¿no? Es el mismo actor. Entonces tenemos allí como dos niveles. Por eso creo yo que una persona en esa época que empezara a ver esta película ya comenzada iba a estar un poco confundida, ¿no? Al ver que habían actores que estaban representando papeles en mundos tan dispares. A ver, yo ahora que vi la película nuevamente, sí es cierto y entiendo un poco lo que dices. En aquella oportunidad, cuando se veía esa película, o bueno, por lo menos en mi caso particular, estaba muy pequeño y no manejaba mucho, no entendía mucho lo que era el mundo digital como se entiende ahora. ¿Verdad? Manejamos conceptos de inteligencia artificial, ordenadores, parte digital, bueno, programas, software, etcétera. Es el día a día de todos nosotros, en la mayor parte del mundo. Pero en esa época, pues poco se manejaba. Y si bien es cierto que esas primeras partes de la película te intentan adentrar dentro de lo que es la historia y explicarte un poco cuál es el fin o lo que se quiere lograr, sí es cierto que al no explicar tan a fondo o al dejarlo de una manera tan escueta la introducción, sí es cierto que lo dejaba uno un poco como descolocado, o en esa época lo dejaba ahora uno un poco como descolocado, sin entender mucho sobre la situación al inicio de la película. Ahora, uno, a ver, yo entiendo que uno al verlo lo ve más claro, lo entiende más claro, incluso se entiende la idea entiendo yo, del director o de los escritores de haber explicado el inicio así, porque entiendo que ellos tenían un conocimiento un poco más profundo, como el que tenemos nosotros ahora, de todo lo que era el mundo de los software y la programación, etcétera. Pero el común mortal, yo creo que al principio le costaría un poco en aquella época entender cuál era como la idea o la esencia de la película, ¿no? No sé qué piensas tú. Completamente de acuerdo, porque si nos colocamos en una persona promedio en el año 1982, pues básicamente las computadoras solo existían en universidades y en grandes corporaciones. Sí, 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 Hasta sí. ese momento y en Estados Unidos, siendo el primer mundo, era que estaban empezando a venderse computadoras personales, ¿no? Los que conocemos como computadoras personales. Y claro, normalmente una persona nunca tenía acceso, una persona normal, a este tipo de tecnología. Sí, sí. Pero muy interesante aquí el giro que da el creador. Lo que sí era normal para el común era los arcades, ¿no? Los juegos de maquinita, Exactamente. que era ir a estos centros donde tú metías una moneda y que incluso eso es parte de la cultura norteamericana de los 80 nato. Que prácticamente estas máquinas, aunque todavía existen, obviamente las nuevas tecnologías les han quitado un poco de mercado, se los ha ido comiendo, pero es bastión de esa cultura y de la juventud de esa época. Bueno, incluso nosotros en Latinoamérica. Yo recuerdo ir con mi hermano a jugar en el centro comercial juegos de arcade. O sea, no era solamente parte de Estados Unidos, sino yo creo que esto a nivel mundial, por lo menos en el mundo occidental, esto era parte de la cultura pop de la época, ¿no? Y aquí es donde me parece que también tiene un acierto la película, y es que ellos meten a este mundo digital algo que obviamente ya lo hemos referido, que es común para todas las personas, que son estos videojuegos. Ujú. Entonces es interesante que ellos dentro de estas computadoras o estos personajes dentro de esta computadora, básicamente parte del metraje de la película se basan en videojuegos que los humanos los vemos simplemente como haz de luces que se aprenden y apagan en un monitor, en un Claro, televisor, pero que allí es como si fuese un mundo real, ¿no? Entonces claro. tenemos allí combates, tenemos naves y tenemos las icónicas motos de luz, que eso también es un referente Y, de esta película. es lo que tú dices, porque son software, programas de distintas ramas que a la final terminan enfrentándose es en videojuegos de arcade, ¿no? Entonces, claro, hilan de una manera muy suave todos estos dos mundos, ¿no? A la final, los dos son mundos virtuales, ¿no? Finalmente.
Que bueno, debemos entender un poco, para que a todos aquellos que nos estén escuchando, que el personaje de Jeff Bridges, bueno, por circunstancias, a mí me parecen un poco fuera de lugar, pero bueno, son parte de la historia de la película, termina desmaterializándose para poder encontrar pruebas donde se demuestre que él es el verdadero creador de ciertos software y ciertos programas de computación y termina, bueno, por medio de una máquina que se estaban realizando estudios científicos, se desmaterializa y termina entrando en el mundo virtual, ¿no? Sí, esta parte no es la primera película que toca algo parecido, de tener un rayo que también era algo muy cliché incluso, o más que todo en las comiquitas de los 70 y 80, ¿no? Sí, De que el rayo hacía algo, o sea, no era simplemente matar, sino que hacía algo más interesante. En este caso, teletransporta a nuestro querido Kevin Flynn al mundo digitalizado, pero me acuerda mucho también una película que creo que es de muchos años antes, que vi estando muy niño, que era algo parecido, pero había un rayo que hacía a las personas muy pequeñitas y las metían en el torrente sanguíneo de otra ya, persona. sí, sí, ¿Recuerdas? sí, Que sí, es un sí, clásico, sí. se me vino a la mente. Y bueno, lo mismo, ¿no? El concepto del rayo, que en este caso miniaturiza lo que hace es como teletransportar, incluso la mosca, ¿no? Que era un portal donde tú entrabas por un lado y salías De ahí por otro. salías O por sea, el otro, sí, sí, entonces, sí. sí, estas tecnologías siempre han dado a la imaginación. Y sí, en Bueno, es un efecto, Carlos. recurso que siempre ha sido utilizado por el mundo de fantasía. Lo único que a mí, la verdad, me da mucha risa es quién deja un aparato de estos apuntando directamente a donde se sientan los científicos. Pero bueno, es Sí. parte de la película. En fin, bueno, él es teletransportado al mundo virtual, al mundo digital, y pues allí ya llega y es apresado, ¿no? Lo apresan o lo detienen algunos programas, unos software que son enviados por el control maestro, ¿no? Que es el gran malo de esta película. Sí, aquí hay una cosita que me gustó bastante la película, y es que este personaje, Kevin Flynn, se da cuenta de la situación real que está sucediendo. O sea, él se da cuenta que está en este mundo y se da cuenta de que tiene que automáticamente adaptarse a la realidad de este mundo, a las Sí, reglas, etcétera. Y no me gusta porque no hacen lo que siempre pasa cuando hay este tipo de películas donde el personaje lo llevan a otro mundo, otra dimensión, etcétera, que le toma tiempo, lo niega, ¿sabe? sí, no entiende qué Eh, ocurre, cuál es la sí, situación, empieza a sáquenme de preguntarse por qué llegó aquí, allí, esto es esto un es un juego. sueño. Sí, exacto. Entonces me gusta porque, bueno, él de una vez él, por su inteligencia se da cuenta de que esta tecnología existe A ver, y que es y un que está metido. programador y me puede entender un poco más que el promedio de que puede, aunque es un poco súper fantasioso, puede ocurrir una situación de estas, ¿no? Podría ocurrir una situación de estas. Sí, y en este punto también es algo interesante, que este control maestro, que lo que quiere es como gobernar a todos los programas, lo que hace es, en vez de exterminarlos, los hace entrar como lo hacían los romanos, ¿no? En el Coliseo, a jugar a estos programas que tienen aquí encarcelados en distintos juegos para que se destruyan, ¿no? Entonces, que incluso aquí también es donde están ese juego también tan famoso que es como ese disco frisbee que ellos se tienen que lanzar y que ha dado también bastantes cositas en mucha cultura, ¿no? Sí, 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 sí. También ha quedado, bueno, en muchas otras películas esto ha sido recreado nuevamente, ¿no? Como forma de huevo de Pascua. En algunas películas y en otras series, pues también han recreado muchas veces esta escena. Otra cosa que quería comentar que a mí me llama mucho la atención es que este control maestro me recuerda un poco la esencia de Skynet, ¿no? De querer controlar todo, de querer, estoy hablando del Skynet de Terminator, ¿no? De querer hacer un control total del mundo digital y luego, no sé, hasta apoderarse del mundo, ¿no? Del mundo real. Y es que esta película al inicio, cuando nos muestra todo esto que ya hemos comentado y perfectamente lo que tú dices, es una película que estuvo adelantada a su época porque es lo que está pasando hoy día, ¿no? Sí, sí, De sí, sí, que sí. las IA están prácticamente apoderándose de cosas, están comunicándose entre ellas, están incluso ocultando Sí, información a sus creadores.
Sí, Entonces es muy interesante estas primeras escenas porque realmente es lo que está pasando. O sea, incluso te lo puedo decir a ciencia cierta de que los mismos programadores no saben bajo qué condiciones o por qué las IAs eh, genera lo que genera. O sea, eso es una caja negra que no se sabe qué está pasando allí, ¿no? Entonces, esto también da más pie a pensar de que no sería raro que incluso esté pasando algo similar a lo que vemos en la película allá adentro, ¿no? claro, ¿no? Con un montón de Fueron datos. visionarios en su momento, ¿no? Sí, 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 un Bueno, montón de datos que fluyen de un lado para otro y es lo que nosotros al final vemos, es simplemente la punta del iceberg. bueno, la literatura y el cine siempre han sido un poco los que predicen, ¿no? ¿Cuál es Sí, nuestro futuro? Bueno, sí, 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 sí. y ahora sigamos avanzando un poco en la película y bueno, ya allí cuando a este personaje lo detienen, lo presentan de una vez a que empiece a participar en los juegos, ¿no? Y allí ya es cuando viene la parte emocionante de la película. Se pone interesante porque, bueno, él se da cuenta que lo ponen a jugar y que si pierde, muere. Exactamente. Y si muere, muere en la vida real también, porque él está prácticamente Porque teletransportado, ¿no? exacto, él fue desmaterializado en la vida real y fue llevado y materializado dentro del mundo digital. O sea, él está allí en vida propia. No es solamente su mente o su conocimiento, sino es él como tal. De por sí, él es considerado allí un usuario, ¿no? No un programa, sino un usuario por los otros personajes, ¿no? Que lo conocen. Sí, que vendría siendo como una especie de Dios porque se supone que el usuario es el que crea los programas, ¿no? Entonces, Sí, aquí como también ponen algo un poco filosófico y místico. filosófico. Porque aquí recordemos también, ya que estamos tocando ese tema, el asunto de que a Control Maestro le gustaba de tener programas o software que creían o tenían fe en sus usuarios, es decir, que Ujú. creían en algo más allá de la programación, o sea, del programa o de la red, que había alguien superior que los creaba, que les daba vida, como un dios, como tú dices. Entonces, claro, este personaje vendría siendo como un Cristo que viene a la tierra, ¿no? Pero adentrémonos entonces ya al tema de las batallas. Primero tenemos el primer juego, el primer enfrentamiento, que es el enfrentamiento de los discos, donde llevan al personaje de Cloud, bueno, al usuario Kevin, a luchar allí con el juego de los discos. A mí ahí sí entro un poco en razón contigo de que, bueno, debe ser por lo que él está hasta ahora llegando allí, no entiende mucho el tema del poder que él tiene dentro del sistema o dentro de la red y efectivamente pues se da cuenta de que si llega a ser derrotado, él muere por completo, ¿no? De repente tal vez esto no hubiera ocurrido, pero bueno, es parte de la historia y como él era usuario, pues él aún no sabía si esto podía ocurrir o no. Pero bueno, él se enfrenta allí y a mí me gustó mucho esta escena porque bueno, los efectos especiales, los colores de los discos, cómo manejan el enfrentamiento entre los dos, el mismo efecto del piso a medida de que se va deteriorando, cayendo parte, pedazos a pedazos, me parece que trabajaron muy bien esos efectos especiales para la época. No sé qué piensas tú. Pues una de las cosas que me gusta mucho del lore y que se refleja aquí, ya que lo has tocado tú, es el disco, porque recordemos que en el disco también está como una carga de información digital de Sí, cada usuario, ¿no? De cada programa. Entonces, es un poco raro porque se supone que es algo que debe de cuidar cada programa, pero a su vez como un arma de defensa y es parte de lo que tienen que usar para este juego. Y sí, es una creatividad absoluta de que hayan tocado o hayan creado este universo de esta manera. Y lo que tú dices, de que este usuario que está allí digitalizado se dé cuenta de que si muere allí, o sea, muere de verdad. Y muy bien creado lo que es esta primera escena, ¿no? De lo que es el juego, porque recordemos lo que dije, la película también es un compendio de varios juegos. Digamos que este es el primer juego no el más explosivo, pero ya nos da a ver de que se vienen más cosas. yo no, a ver, yo vuelvo a lo que hablé al inicio. Yo entiendo que para los mortales como nosotros en aquella época, entender un poco el mundo digital era un poquito más complicado. Pero yo no me imagino el shock o la emoción de todas aquellas personas
que eran programadores, informáticos de la época, ver llevado a esa realidad los juegos de arcade, ¿no? Sí, Tuvo que sí. haber sido toda una explosión, como nosotros, qué sé yo, cuando vimos ahora todo el universo de Marvel Live Action, que solo lo veíamos en dibujos animados, ¿no? No sé, creo que tuvo que haber sido para muy pocas personas, pero para estas tuvo que haber sido todo súper emocionante, ¿no? O sea, algo muy especial, ¿no? Haber visto que todo este mundo digital ser llevado de esta manera tan realista con este juego, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que a nivel narrativo, realmente la película toma estas piezas, le infunde una fuerza, le infunde un lore, y fíjate que aunque no lo hemos hablado, lo que son los efectos especiales, y que incluso son pocos comparados a lo que vemos hoy día, ¿no? Sí, Creo que hacen malabarismo con darnos una experiencia lo más fiel posible a lo que se cree que es este mundo digital. Entonces siempre es un plus por parte del director, que creo que tiene mucho mérito por sí, haber creado el universo, y de irlo también en algo completamente nuevo y en una sola película, irnoslo explicando poco a poco que se entienda, porque a claro. diferencia de muchas otras películas que hemos comentado aquí, tampoco es que hayan cabos sueltos, sí que hay vacíos, pero tampoco es que de repente por Sí, el pero poder del libreto aparezca algo de la nada, ¿no? hay vacíos a nivel argumental sobre los personajes, de cómo se conocen o de dónde tienen información del uno del otro. Pero en cuanto al tema digital, yo no le encuentro muchos vacíos, o no le encuentro, mejor dicho, ¿no? Bueno, continuemos, avancemos. Aquí es otra cosa que a mí me llamó la atención porque el personaje del Teniente Sar, que es el segundo al mando en el sistema virtual o en el mundo virtual, quiere matar al personaje de Claude, al personaje de Kevin. Y el control maestro, volviendo otra vez a mostrar tintes, yo no diría que humanos, le prohíbe matar al personaje, asesinarlo, le dice que debe de morir en batalla. Si el personaje hubiera muerto en ese momento, no hubiera tenido ningún problema el control maestro. Pero no, decide esto. A mí me parece esto un toque bastante humano dentro de un programa virtual, ¿no? Algo que podríamos decir que, bueno, que ahora con la inteligencia artificial tal vez que podría existir un poco de posibilidad de que esto llegue a ocurrir en algún momento, ¿no? Aunque suene muy, muy loco, pero que en aquella época fue algo supervisionario, diría yo, ¿no? Y ahí viene, bueno, y ahí viene la otra batalla, ¿no? El otro juego que si ya, el de los discos, nos había dejado impresionado, o por lo menos a mí me había dejado impresionado en su momento, la batalla o el juego de las motos ya fue una locura, ¿no? Yo creo que es lo que tú dices, es parte de la esencia ya no solamente de esa película, sino de todo el legado de Tron, de toda la marca. Y aparte, que uno sentía que de verdad estaba en un videojuego, ¿no? O sea, no era una representación simplemente o era una batalla entre ellos, sino que de verdad se sentía que aquello era un videojuego. Estuvo muy bien logrado. Lo que tú dices, es una de las partes donde más efectos especiales se dio, pero yo creo que lo aprovecharon bastante bien, a pesar de las limitaciones, para hacer esta escena tan icónica, ¿no? Y lo interesante es que estuvo tan bien creado el universo que estos juegos que hemos comentado son propios de Tron, porque no copiaron o no tomaron licencias prestadas de otros Efectivamente. juegos. Incluso las motos de luces es algo que no existía previo a No. ningún videojuego, porque pudieron simplemente haber sacado una mera competencia de motos de quién llega primero, pero no, el destello de la moto crea barrera y se van destruyendo y se van creando allí laberintos, ¿no? Incluso, Entonces, hasta en esto creo que también hay que darle mérito al creador porque por lo menos se le ocurrió bastante, incluso ¿no? De generar hasta incluso los yo juegos. siento en alguna parte de la película, ya que lo mencionas, alguna mofa muy pequeña o burla frente a algunos juegos, porque si tú ves los tanques de guerra,
se movilizaban de manera lenta, como retardataria, que esto sí podría decirse que es un pequeño robo de licencia, ¿no? De los juegos de aquella época. Y sí es cierto que estos tanques se mueven como lentos, como torpes, de cara a las motos, ¿no? Que es su gran creación. Y nada, insisto, es lo que deja una marca dentro de la película, ¿no? Bueno, ellos ya allí, luego de esta escena, logran escaparse, ¿no? Y el grupo conformado por Claude, por Tron y por otro de los jugadores logra entrar como para una zona prohibida dentro del sistema, ¿no? Y entonces allí, pues, Bueno, dime, está, dime. que sí, esta parte parece como si estuviesen entrando como a una especie de Sí, templo, ¿no? Porque está muy bien sí. custodiado, se ve algo un poco más magnificente, se ve así como algo un poco más incluso No, y que allí metafísico, ¿no? en una parte que a mí me pareció súper interesante, cuando encuentran el río de energía, ¿no? Y yo en su Sí, 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 momento, que a incluso ver, se yo acercan a recuerdo de beber. pequeño haber visto la película y no entender mucho esto. Ahora sí, ya que lo miro desde otro punto de vista, veo que sí, o sea, que es un río de energía por el cual ellos pues recobran fuerzas, ¿no? Es como su alimento. Y esto me pareció también súper interesante, es lo que tú dices, es como un mundo más metafísico o como un nivel superior dentro de lo que es el mismo sistema, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, ¿y qué te parece a ti los diseños de Carlos? Ah, Cambiando un poquito aquí, que no quiero dejar pasar la oportunidad, ya que estábamos ajá. hablando de los diseños de las naves estas vigilantes que existen allí en el mundo de Tron, ¿no? Que son como una especie de, no sé, de una N, A ¿sabes? mí Como un cuadrado abierto por debajo. mm, me intentó recordar un poco, y esto sí, en algún momento hubo una nave de Star Wars, si no me equivoco, que tenía una figura algo parecida. Esto sí me hizo recordar. La verdad, no sé en qué se basaron, no lo sé, pero no me gustó mucho. Ese es uno de los pocos diseños que dentro de la película poco me gustó. Me parecían como que para hacer un mundo tecnológico no tenían mucha funcionabilidad, ¿no? Eran un poco grandes, no se veía que tuvieran una gran movilidad, pudieron haber jugado con discos más grandes, con algo como alguna cosa de especie de nave extraterrestre o algún tipo de avión un poco más, ¿sabes? Avanzado, qué sé yo. Estas naves de verdad no les encontré mucho sentido, incluso en cuanto a su forma. No sé a ti qué te parecen, pero a mí la verdad no me gustaron. No sé si esto tiene que ver con algo informático, con algún tipo de lo que se piensa que es el diseño o la forma de algún tipo de byte o terabyte. No lo sé. Tú que conoces más a eso, además de esa parte, no sé si esto tiene que ver algo por eso o me estoy equivocando. Bueno, me voy a poner en modo Ajá. especulador. Yo viendo estos diseños, porque pues yo veo también que son poco funcionales y que son, no sé, que tienen como una forma allí de arco, no le veo tampoco mucho sentido, pero viendo las limitaciones tecnológicas del momento a nivel de hardware, creo que inicialmente estos diseños tenían que haber sido algo como un robot para mí, ¿sabes? Ujú. Pero a nivel tecnológico representaban muchos polígonos, muchas partes que habían que animar. Fíjate que incluso los tanques son también básicamente dos o tres piezas 3D, unas sobre otras y hasta allí, ¿no? Con una rotación Ujú. mínima Sí, sí, y una movilidad muy básica, porque creo que se lo curraron mucho fueron las sí, motos de luz. Entonces, estos yo pienso que se dieron cuenta que por las limitaciones no podían de repente diseñar lo que tenían en mente, que para mí eran algo así como unos robots o unos mechas, ¿no? Como hablan en los japoneses, el anime japonés. Y yo creo que tuvieron que simplificarlo al punto que quedara esto. Que tuvieron que hacerle, fíjate que si tú lo ves, pues tiene como dos piernas sí, abajo, sí, ¿no? sí. Y llega allí, y llega hasta allí, y muere allí, o sea, se quedó como en en el tronco No, y inferior. que, claro, a ver, Entonces yo yo creo puedo que entender que allí, eh,
la utilidad para poder aplastar a a los programas y quería asesinarlos, pero es que no, o sea, no logro entender la funcionabilidad de su forma, pues. Por lo mismo, porque yo creo que es que no, la computación no daba para más, entonces tuvieron que simplificarlo y a lo mejor esto fue lo que mejor llegaron a Sí, crear, ¿no? Yo estoy seguro de que cada cosa tenía muchos modelos que se quedaron sí, sí, que se quedaron allí solo en el arte, esperando me a ver ser imagino. aprobados. Sí, 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 sí. Pero bueno, fíjate que yo que ya he visto las otras dos películas que le siguieron a esta, esto sigue siendo icónico, ¿no? Les adelanto que en las siguientes películas, esto también, obviamente, con los avances tecnológicos se ve mucho mejor y que también es igual que las motos de luz, ya algo emblemático de lo que es Tron, al contrario que incluso los Claro. tanques, porque los tanques no los vuelves a ver en las películas, porque al final, si te das cuenta, es Sí, algo sí, muy sí. genérico. En cambio, esto y las motos de luz digamos que es algo Y el muy disco, distintivo. ¿no? Y el disco, obviamente, que de verdad me quito Sí, el sí, sí. sombrero. Bueno, pero hablemos un poquito del personaje de Tron, José Manuel, dentro de todo lo que es la película. eh, Porque, a ver, la película lleva su nombre. Y aunque es cierto que él es como ese programa que fue creado para lograr destruir el control maestro, yo no lo siento que sea totalmente el protagonista. No sé qué piensas tú. Bueno, es que este es un caso un poco raro de esos donde realmente el nombre de la película no va Sí, acorde con el protagonista, ¿no? O con la finalidad de la película. Sí, aquí pasa algo raro, lo que pasa es que, claro, el nombre como tal, Tron, es muy claro. potente. Realmente esas cuatro letras tienen mucha potencia, ¿no? Al nombrarla. Pero aquí, lamentablemente, aunque el personaje como tal de este programa llamado Tron va mano a mano con el programa de Kevin Flynn, que es Ujú. Clue, creo que le falta fuerza, ¿no? Incluso Kevin Flynn le termina quitando hasta la chica a Tron, ¿no? O sea que aquí, Eso es no otra sé. cosa que me trae a colación. O sea, Tron es un programa que si viene, lo muestran allí, como si simulando a su creador, a la final dan a entender como que cada programa tiene un poco la esencia y la identidad de cada uno de sus creadores, porque se consigue con el personaje de Yori y es como se conocieran de toda la vida, ¿no? Como si fueran los personajes en la vida real, ¿no? Entonces, eso también es un poco allí parte de la historia que es un poco como dejado en el aire, ¿no? Es que parece como que lo que había en la vida real, que era un posible triángulo amoroso, también se lo Amoroso, llevaron sí, que también, sí, sí, a sí, lo sí. digital, ¿no? Entonces, Sí, sí, eso llega a ocurrir ahí. Y bueno, ya aquí, bueno, empiezan a ocurrir una serie de situaciones, los vuelven a detener, uno de los personajes del grupo de luchadores de los juegos muere y pues ya se empiezan a acercar a donde se encuentra el control maestro, ¿no? Pero para llegar allí, pues se tienen que encontrar con un programa o software que yo la verdad no entendí mucho cuál era su finalidad allí. Era como un guardián para conectarse con ordenadores en el exterior, pero esto no lo entendí mucho. Lo único que entendí es que era uno de los programas más antiguos que habían dentro de la red, ¿no, José Manuel? sí, lo que tampoco me gustó mucho fue el aspecto que le dieron, ¿no? Parece sacado como de, más bien una película como El Laberinto, como de Willow, no sé. Sí, Estaba ahí como metido solo su tronco y sus sí, como extremidades aquellos personajes superiores. que solamente, aquellos títeres que solo se le ve medio cuerpo, ¿no? Sí, 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 hasta un poco bizarro me pareció, ¿no? Y lo Sí. que tú dices, supuestamente él también tenía que estar del lado de control maestro, pero bueno, con una negociación también muy flojita termina cediendo Sí. a Y darles la ahí oportunidad. el libreto patinó Sí, bastante. sí, sí, sí. Entonces él terminándoles la vida libre de acceso, que igual tampoco sé cómo se las iba a evitar, si ni siquiera tenía piernas para perseguirlo, ¿no? Porque no sé exactamente cuál era la intención ahí. Ya, Y por eso. nada, pues él termina simplemente cediendo y nuestros protagonistas terminan avanzando hacia su objetivo final, que era llegar a Claro, ese porque allí rayo. entiendo yo que el personaje de Tron
contacta con su usuario que es Alan, ¿no? En la vida real, porque logra transmitirle en el disco toda la información del programa para poder destruir al control maestro, ¿no? Esto yo creo que es la única finalidad Sí, de esta sí, conexión, ¿no? eso por un lado, y bueno, que hasta al final también Kevin Fly pues necesitaba llegar a ese rayo de luz para poder ser teletransportado y salir del mundo digital. Pero en esencia También, era también, eso, en también. esencia era intentar dentro del programa general hacer una conexión para que Alan desde afuera pudiera terminar de liberar los códigos que se habían robado, ¿no? Sí, sí, porque él es por sí en el mundo real, antes de iniciar todo, había sido bloqueado, ¿no? Sí, A ciertos accesos de los programas. sí, Bueno, sí. y allí ya luego se presenta un poco adelantando la escena donde se muestra esta nave que tiene como unos paneles solares, que no entiendo de qué sol se alimenta, pero bueno, son como unos paneles solares Y allí. ahí hay una especie como de entre persecución y que termina como en un paseo y bueno, al final también los terminan intersectando nuevamente, ¿no? Sí, Y ya ahí lo que se nos viene es el enfrentamiento final, donde sea como sea, se debe de evitar de que ellos lleguen a lo que es el rayo de luz. Y aquí también recurren a un recurso que no sé si estuvo bien o estuvo mal, porque bueno, que es que el lugarteniente del mando central sí, el teniente Sar. lo vuelven gigante, ¿no? ¿Sí viste? Lo Sí, vuelve, sí, o sea, me pareció un poco, yo no entendí no mucho sé, eso de cuál era la finalidad de volverlo gigante o sea, si estamos en un mundo virtual, de repente, no sé, darle otro tipo de poderes, exacto. rayos, no sé, más fuerza, qué sé yo. Pero no, no sé, estoy de acuerdo contigo que hacerlo crecer no, creo que no fue la mejor idea. Aunque tal vez a nivel visual, ¿no? Y para la época, y a nivel de efectos, yo creo que esto era como lo más deslumbrante que se podía hacer, ¿no? No, no sé qué piensas tú. Pues yo pienso que al ser los gigantes normalmente se hacen más lentos, Sí, eh, se ven torpes. sí, sí. Y me parece lo que tú dices, me parece lo ideal, le hubiesen dado algún tipo extra de poder, no sé, más velocidad, más fuerza, posibilidades de interactuar con el mundo digital de otra manera, ¿no? Que De simplemente, repente algún otro recurso, algún moto de luz, o algún clonarlo, disco con mucho más fuerza, ¿sabes? claro, No, no sé. clonarlo, que sean dos, no uno, También, eh, exacto. y, Una y copia del ya, pero, programa. pero bueno, y que Una incluso copia de seguridad. sí, un backup que incluso tampoco fue que pusiera mucha oposición siendo grande, ¿no? O sea, tampoco es Sí. que nos esperara una batalla por todo lo alto. Sí, es que el final ya se empieza a presentar un poco flojón. Después de que la película Sí, nos presenta todas estas situaciones, a ver, que son visualmente bastante buenas, ya al final se empieza a presentar un poco flojón, porque las batallas no son las mejores, ¿no? Empezando por esta donde al teniente Sar lo vuelven grande, es lo que tú dices, no hay mucha movilidad y la batalla se presenta muy sosa, demasiado sosa. sí, bueno, yo pienso que lo que tú dices, que la película ya en este punto tenía varias cositas que ya estaba flojeando, que ya tenía ya unos vacíos muy grandes, aunque trata de tener una continuidad. Otra cosa que creo que no le ayuda mucho a la película es que, claro, los escenarios y los decorados son bastante CGI, etcétera, que de alguna manera hace que igual Sí, sean muy vacíos. O sea, tú no ves tampoco mucho mobiliario diferente, muchas cosas diferentes. Incluso hay momentos en que tú no distingues si ellos están en una carretera o en un peñasco, en una montaña. Entonces, creo que en ese aspecto también ya la película empieza como a tener ese bajón final, ¿no? A lo que es, que creo que el rayo de luz fue lo último bueno que yo alcancé a ver a nivel de efecto en ese momento. Claro, y tengamos en bueno, cuenta que la versión que por lo menos en nosotros hemos podido sí, revisar nuevamente es una versión que ya creo que es la segunda o tercera remasterización que le hacen, ¿no? claro, Porque claro. ver esta película, creo yo, con los efectos originales de ese año, sí no habría envejecido de la mejor manera. Sí, 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 sí. Bueno, y en este punto de la película, pues bueno, ya
El personaje de Kevin, Clow, realiza una última acción prácticamente como sacrificándose, porque no se sabía qué iba a ocurrir, lanzándose hacia el interior del control maestro, y es la forma en que ayuda a Alan, ¿no? Al personaje de Tron a destruirlo por completo. Aquí fíjate que volvemos otra vez a entrar un poco a la parte filosófica, se podría decir, donde el sacrificio del personaje de Kevin termina sacrificándose y al hacer él esto, como es usuario, logra que el control maestro termine completamente indefenso, ¿no? Para que Sí. pueda ser atacado por Tron, ¿no? Yo creo que aquí esta parte del sacrificio y de que al final no hubiera fallecido, no hubiera muerto, demuestran también un poco el poder que él como usuario y ya no como un simple programa tenía frente a los demás personajes, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, ya aquí la película nos da a entender de que, bueno, de que no sé cómo lo sabía, pero nuestro personaje Kevin Flynn pues se lanza este rayo, lo prácticamente neutraliza todas las defensas que tenía Sí, este programa central y ya me imagino que actúa como una especie de antivirus, ¿no? Lo termina prácticamente sí, destruyendo desde adentro. destruyendo. También tiene un Bueno, no, en poco, realidad lo destruye Strong cuando le lanza el disco y es el que verdaderamente contiene el antivirus, entiendo yo, ¿no? Que es el mismo programa que había mandado Alan. que había enviado Alan, ¿no? Pero sí es cierto que el que lo neutraliza en un principio para que pueda ser, para el que le puedan ingresar o colocar el antivirus, es el personaje de Cloud, ¿no? El personaje de Kevin. Sí, y a mí una curiosidad que me dio mucho en esta parte es que este mando central, ¿no? Este control maestro, nunca tampoco tuvo una presencia física en ese mundo digital, por así decirlo. No, O no, sea, no lo siempre era tuvo. un espectro, una cara, ¿sabes? Sí, 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 Nunca, o sea, sí. ¿sabes qué me recuerda? Me recuerda la trilogía de Peter Jackson del Señor de los Anillos, donde Sauron es un ojo, ¿no? Sauron, sí, 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 sí. Entonces nunca se materializa Sí, y da batalla. Entonces esta parte, pues bueno, me hubiese gustado de repente haber visto algo más allí, ¿no? De repente un final ya, un poco sí, más sí, 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 apretado sí, para sí. nuestros protagonistas. Pero Sí. bueno, ya con eso prácticamente pues la película ya termina. Y bueno, aquí ya viene el final de la película, que también es un poco apresurado, donde ya se encuentran todos en el mundo real, los tres personajes, y aparece el personaje de Kevin Flynn llegando en un helicóptero y dando a entender que es como el dueño ahora de la compañía, ¿no? Porque se logró recuperar todos los programas y demostrarse que él fue la persona que había creado los juegos y de los demás software, ¿no? Sí, Este final, pues bueno, nos deja un poco abierto todo, pero bueno, a la final la esencia de la película ya estaba dada, que era todo lo que se desenvolvió dentro del mundo virtual, ¿no? sí, bueno, y aquí nos dejan con la duda de ver la protagonista con quién se queda, si con Alan o con Fly, ¿no? Porque Claro, porque si pues lo que ocurre en el mundo real pasa en el mundo virtual y si pasa en el mundo virtual se puede llevar al mundo ujú, real, no lo sé. sí, entonces aquí nos dejan ahí con la duda. Bueno, toquemos un poquito, José Manuel, todo lo que esta película dejó en cuanto a efectos especiales y en el mundo del cine. O sea, cuál fue su marca qué conllevó durante, o sea, después de su estreno y durante todos estos años? Pues mira, yo quiero primero recordar que esta película que fue estrenada en el 82 coincidió con películas muy importantes que usaron también efectos especiales, ¿no? Que es el fuerte de esta película, por ejemplo. Estuvo en cartelera junto con E.T., Ya, que también tenía efectos especiales y fue un batacazo, con Poltergeist, que también se volvió en un clásico, con Star Trek 2, La ira de Khan, que también una película que llevaba 100% efectos especiales, y con una pequeña película llamada Blade Runner, también que tenía pequeña, unos efectos pequeñísima especiales, película. pequeñísima, sí, incluso con La Cosa, ¿no? De John Carpenter, que también el detalle
es que, claro, estos efectos especiales eran efectos especiales en su mayoría de manera tradicional. Sí, Y sí, sí, sí. entonces esta película nos muestra CGI, pero creo que las personas o el público pues no le dieron de repente el mérito que debería de habérsele dado a esta película, ¿no? Porque pues sale de lo que es el canon común. Sí, pero es lo que tú dices. A ver, ahí confluyeron muchas cosas, porque por una parte, sí es cierto que se estrenó esta película al momento del estreno de todas estas películas que tú has mencionado. Pero estas películas que se enfrentaron a Tron, la mayoría tenía efectos visuales tradicionales. Sí es Correcto. cierto que si alguna utilizó CGI, fue muy poco, porque en esa época se utilizaba muy poco o nada de CGI. Mientras que esta película tuvo un metraje, si no me equivoco, de por lo menos entre 15 y 20 minutos de puro CGI, que o sea, era como su carta de presentación frente a todas las demás películas de la época. Y a ver, esto yo creo que más que lo que tú dices de que la gente no entendiera mucho esto, yo creo que tampoco colaboró el hecho de que el estudio quisiera adelantarse a su estreno para poder competir en verano con todas estas películas, ¿vale? Entonces, si lo hubieran estrenado en diciembre, que era su fecha real o inicial para su estreno, y a ver, ya hubiera pasado un poco el boom de todas estas grandes películas que se estrenaron en esa época, y creo que hubiera tenido su gran oportunidad Tron, ¿no? A ver, pasó por debajo de la mesa como una película más y yo creo que también la gente en su momento no vio la grandeza de los efectos especiales por CGI que tenía esta película, ¿no? Y aparte, es muy triste porque eso fue la lucha del director, o sea, querer presentar una innovación, querer hacer una película con CGI que tuviera unos efectos especiales bastante reales, bien realizados con todas las deficiencias que se pudieran tener en la época, ¿no? De por sí, bueno, por eso fue la apuesta también de Disney al final con este director. Lamentablemente, pues bueno, no fue visto como fue visto. Aún así, esta película yo veo que dejó una gran marca para muchos directores futuros, ¿no? Hay muchos directores que agradecen incluso que esta película hubiera existido. Hablamos de las hermanas Wachowski, ellas hablan de Tron como una gran inspiración. Hablamos también, por ejemplo, de uno de los primeros creadores de Pixar, que dicen que sin Tron, Pixar no hubiera existido. Entonces, claro, si lo miramos desde ese punto de vista, esta película dejó un legado muy importante para el cine, ¿no? A futuro. Sí, esta película lo que hizo fue terminar de abrir la puerta que ya se estaba asomando con lo que era el CGI, donde se usaba de manera muy puntual y demostró de que era algo que permitía recrear mundos que de otra manera no iban a ser posibles. Bueno, ya lo hablabas tú, bueno, antes de iniciar el podcast, que me lo comentabas, que incluso al momento de los estudios, analizar esta película o observarla, decían que estos efectos especiales no eran bien considerados de por sí o tomados en cuenta como arte, ¿no? De por sí, yo estuve por allí revisando y muchos de los trabajadores de Disney miraban con malos ojos la creación de esta película. Incluso se acercaban al estudio para criticar, para decir que esto iba a ser un fiasco, para decir que esto no iba a llegar a ningún lado. Y muy pocos de los trabajadores de Disney se incentivaron en querer apoyar en la realización de esta película. De por sí, incluso muchos decían que este tipo de efectos a largo plazo no iba a tener en vida, ¿no? Que iba simplemente a quedar como una anécdota más dentro de la historia del cine, ¿no? Sí, lo de siempre, cuando llega una nueva tecnología, pues siempre aterroriza a personas pensando que les va a quitar el trabajo. Sí, es que efectivamente Y eso era lo que pasaba, exacto. Y lo Ajá. que pasa hoy día con la IA, pero bueno, creo que al final, gracias a lo que es la CGI, hemos podido disfrutar nosotros, por lo menos los últimos 20 años, de cosas tan maravillosas que de Sí, otra sí, sí, sí. manera hubiese sido, o No, sea, no ha sido imposible. imposible recrearla. Sí, 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 sí. Solamente pensar, por ejemplo, qué hubiese hecho el director cuando rodó
hace 60 años, los 10 mandamientos que hubiese podido hacer con el CGI actual, uff, Ya, claro, hubiese sido claro. una versión muy superior, ¿no? Y nada, eso es lo que básicamente nos dejó, porque al final la película, si nos ponemos a ver, pues tiene una historia muy básica, personajes también muy planos, no trasciende nada y el que es bueno y el que es malo es malo. Pero aquí el punto de esta película básicamente es eso, su irrupción con lo que fue el CGI, ¿No? que Y llevar adelante todos estos efectos especiales con la poca tecnología que existía en la época, ¿no? Entiendo a ver, los ordenadores no eran como los de ahora y llevar estos efectos, yo me imagino que tuvo que haber tenido, aparte de un costo económico bastante alto, o sea, utilizar equipos que aún cuando eran equipos informáticos, tenían que llevar un gran trabajo de mucho detalle, ¿no? aunque hablamos maravillas de lo que hizo esta película, también hay que ver que prácticamente a corto plazo no hubo ninguna otra película que intentara hacer lo que hizo esta película. O sea, tuvieron que pasar muchos años antes de que se fuese ingresando el CGI de manera más constante en las películas, porque incluso las películas seguían tratando sus efectos especiales de la manera tradicional, con explosiones, con maquetas, con stop motion. Claro, y Con intentar también en esta, el director y bueno, toda la parte de la producción, llevar adelante todo lo que era el trabajo del CGI con la parte real de la grabación, ¿no? Porque tuvieron que realizar trajes especiales, grabar con otro tipo de cámaras. Entonces, claro, esto era un trabajo bastante minucioso que incluso les tocó que investigar bastante para poder lograr conseguir un poco el efecto que querían, ¿no? Con la película. sí, 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 sí. Bueno, Carlos, toquemos ahora un poquito lo que es la música, ¿no? La Sí, música para mí en esta película, pues bueno, pasa sin pena ni gloria. No me quedó ninguna melodía allí retumbando en mi cabeza. Creo que simplemente cumple, más que todo usando lo que era clásico en los 80, el sintetizador, y más que se adecuada a esta película que nos lleva a un mundo de computadoras, ¿no? ya, sí, sí, bueno, sí, 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 no es una música a recordar, ¿no? No nos deja una melodía que se nos quede en la cabeza, ¿no? Como algunas otras franquicias. Pero, Sí. a ver, a ver, tiene algunos audios, algunos sonidos bueno, que acompañan bastante bien los efectos especiales, ¿no? Y yo creo que allí sí hace su trabajo. En cuanto a los sonidos o al audio que le colocan a las motos o a los mismos discos, yo creo que funciona bastante bien, ¿no? Aunque esto no es parte de la música, pero bueno, sí que esa parte de los audios o de los sonidos está muy bien lograda, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hablemos ahora un poquito de lo que es el recaudado de esta película. Esta película tuvo un presupuesto, yo he conseguido varias fuentes, pero una de las fuentes consultadas dice que tuvo un presupuesto aproximado de 16 millones de dólares y una recaudación de 33. Por otro lado, leí que fue un presupuesto de 20 y un recaudado de 50. En cualquier caso, y ya con los estándares de la época, los números no dan para que haya sido un éxito aceptable para Disney, por lo que, digamos, en Porque ellos ese estaban momento, esperando un blockbuster, me imagino, ¿no? sí, 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 ellos ya estaban esperando que incluso ese año creo que la ganadora y por mucho fue E.T., que retomó el puesto de la película que más recaudó. El testigo se lo pasó, si mal no recuerdo, fue episodio 4, ¿no? Sí, Y entonces, claro, digamos que estuvo muy por debajo de las expectativas, cosa que hizo que la secuela pasara tanto tiempo en que se diera, ¿no? Desde ya, el sí, 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 82 hasta el 2010 sí, fueron 28 años de mucho espera. tiempo, mucho tiempo. Sí, sí, Incluso sí. para mí fue una sorpresa cuando vi que intentaron revivir de nuevo esta franquicia. Sí, para mí también. Y bueno, Carlos, ¿alguna anécdota por allí que tengas todavía en el tintero que no nos hayas comentado? Pues bueno, comentarte que al momento de hacer las grabaciones colocaron muchos juegos o varios juegos de arcade dentro de los estudios para que los actores
se pusieron a jugar y como que entraron un poco más tanto en personaje y se pusieran un poco adictivos, ¿no? Con todo el tema de los videojuegos y de la parte virtual. Y otra cosilla aquí que me pareció muy icónica es que en uno de los mapas donde el teniente Sar intenta ver cómo se escapó Tron y Cloud del juego, aparece el personaje de Batman comiendo sus dulces que aparecen míticamente en todo el marco del juego de Batman. Pues eso me llamó mucho la atención, como que hicieran ese pequeño guiño allí al icónico juego de Batman que era muy famoso en la época, ¿no? Sí, yo también vi el guiño que le hicieron y bueno, me pareció bien incluso recordar que Pac-Man en los 80 creo que fue cuando tuvo sus mejores años. Yo por aquí te puedo comentar que la película no fue nominada al Oscar por efectos especiales, ya lo habíamos comentado porque en ese momento se consideraba que era usar ordenadores era hacer trampa, ¿no? Para lo que era hacer efectos Sí, especiales. no era considerado como arte, no era considerado como efecto especial propio, ¿no? Sí, bueno, no se imaginan o no se imaginaron lo que les venía después, porque Ya. hoy día cualquiera puede, ¿no? Bueno, Carlos, y antes de irnos vamos a ver qué podemos recomendar si quedamos con más ganas de ver Tron. Cuéntame. Bueno, yo recomendaría, a ver, una descendiente de esta película que sería Matrix, ¿no? Las hermanas Wachowski en varias entrevistas siempre han dicho que una de sus grandes inspiraciones ha sido Tron y yo creo que Matrix recrea bastante bien todo este mundo virtual, la parte entre el mundo real y el mundo informático, ¿no? Bueno, ya con otro contexto, la lucha entre los robots y los humanos, pero bueno, eso es otro punto. Pero yo sí recomendaría, para que quieran seguir un poco esta línea de historia sobre género de ordenadores, virtual y de programas, pillarse Matrix, que creo que me imagino que la mayoría ya lo habrá visto. Y bueno, así como curiosidad, más que como recomendación, hay una serie que veía mucho con mi hija que se llamaba Marcus Level, donde también un chico ingresaba a un videojuego por error. Bueno, es un poco lo que observamos en Tron y a ver, pero a nivel de niños. Así que si quieren ver algo parecido a Tron, pero a nivel más familiar o para sus hijos, pues les recomiendo Marcus Level. ¿Y tú, José Manuel? Por mi parte, les recomendaría directamente Tron Legacy 2010 y una serie que me gustaba muchísimo cuando era niño. Se llama Reboot, que es una serie animada de acción y aventura que se emitió entre el 1994 y el 2002, que era una serie que trataba de elementos justo dentro de un computador donde hay un guardián que debe tratar de evitar de que los virus llamados megabyte y hexadecimal tomen el control del sistema. Muy buena serie, toda computarizada y básicamente era como un hijo de Tron. Y bueno, Carlos, creo que con esto ya nos estamos acercando a lo que es el final de este episodio. Sí, 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 sí. ¿Te parece si pasamos a lo que es el veredicto? Sí, Vale, bueno, les perfecto. recordamos que nuestro veredicto consta de 4 niveles. Cinta de colección, si es una obra maestra y hay que comprarla y tenerla siempre. Alquiler de fin de semana, si es muy buena, te divierte, pero con verla una vez basta. Para ver en la televisión por cable, si la pasan y no hay nada más que ver, pues la ves porque, digamos, es regular. Y por último, una cinta para rebobinar o ser borrada porque es mala y pues mejor no haber perdido tiempo viéndola. Veredicto, Carlos. Pues para mí, en este caso, a ver, me queda un poquito complicado entre uno o dos puntos, un punto y el otro, pero bueno, yo lo pondría como para ver en la TV por cable. ¿Vale? Si la pasan y no hay más nada que ver, pues se ve. Una película que entretiene, pero más allá de la herencia que deja en efectos especiales, una película bastante plana, que deja algunos pequeños vacíos entre el arco de la historia, ya no explicando la parte cibernética o de los programas o de los software, sino del arco argumental de los personajes como tal. Pero bueno, es una película que entretiene,
que tiene efectos que para la época han envejecido bastante bien. Y bueno, si la ven por ahí, les recomiendo que la vean y la pillen, que se van a divertir. Pero para mí es eso, para ver en la tele por cable, si la pasan, y no hay nada más que ver. ¿Para ti, José Manuel? Para mí también, para mí es simplemente una película para ver por televisión por cable, o sea, si la pasan y la puedes coger y pillar, verla, bien. Realmente pienso que además de los efectos especiales que obviamente han envejecido bastante mal, no ofrece nada, una historia sencilla. Lo único por lo que yo sí recomendaría verla es para tener un mejor contexto al momento de ver Tron Legacy del 2010, porque digamos que es una secuela directa y verla te va a hacer disfrutar la película del 2010 muchísimo más, vas a entender muchas cosas y vas a ver la maduración de no solo el universo y el lore, sino de los personajes. Es por lo único, pero de resto, pues realmente creo que mi veredicto es igual al tuyo en esta oportunidad. Bien, cinéfilos, hemos llegado al final de este episodio. Tenemos que ir cerrando. Sí, sí, sí. Pues nada, pero no nos podemos ir sin recordarles primero que pueden escribirnos o dejarnos su opinión en otrapeleynosvamos.com/contactos o en Spotify, en YouTube. Y también, por supuesto, suscribirse a nuestras cuentas para que les suene la campanita cada vez que tengamos un nuevo episodio. Y antes de irme, les recuerdo que en una red llena de peligros, la supervivencia es la victoria. Hasta aquí les habló su amigo Carlos. Hasta luego. Por aquí les habló su amigo José. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.